Padre, pero ¿cómo le explicamos a la gente, por ejemplo, si verdaderamente Judas, este fragmento que acaba de salir, que es tan popular, no es evangelio, es resultado de qué? O sea, ¿había un grupo, una secta, un grupo de herejes que produjeron este documento para hacerle daño a la iglesia primitiva? En el siglo I nace precisamente lo que se llama el gnosticismo. Gnosis, que viene de la palabra griega, que quiere decir precisamente conocimiento, y que ventilado o caminando a la par del cristianismo, hacía considerar que la salvación era un contacto del espíritu interior humano con la mente sabia de Dios, el conocer al Dios divino. Y desde ahí entonces el gnosticismo produjo no solamente estos documentos, sino corrientes diversas. Ya en las cartas de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, hay indicios clarísimos de que la comunidad juánica tiene problemas con grupos gnósticos, que afirmaban que Jesús era tan divino que no era humano. Y en ese sentido Juan dice, quien afirma que Jesús no vino en carne, no puede tener el Espíritu de Dios. Ese es el problema del gnosticismo que mucha gente no entiende, porque hay corrientes de estas que están detrás de estos documentos que tratan de negar la humanidad de Cristo, y sabemos que es un dogma de fe claro, que todos los cristianos del mundo, de hecho todas las denominaciones cristianas, estamos de acuerdo, gracias a Dios, de que Dios hecho hombre. Y verdadero hombre. Sí, verdadero Dios, verdadero hombre. Hay que tener cuidado porque el gnosticismo es incluso anterior al cristianismo. Exacto. Por eso sus raíces, que están tan hundidas en el zoroastrismo persa, revelan eso, luego pasando un poco por el neoplatonismo de la época, van generando que, haciendo ver el cuerpo como materia, como negativo. Y entonces, claro, al entrar en contacto con la doctrina cristiana, y sobre todo en el área de Alejandría, justamente donde fue encontrado estos últimos documentos, por lo menos ahí fueron a rebotar en Nag Hammadi, se va encontrando todo este montón de doctrinas que se mezclan con cosas cristianas. Pero venir y decir cristianismo gnóstico es como querer mezclar el agua y el aceite, porque son completamente contrarias. Pudiéramos decir que es como una mezcla de mundos, un sincretismo. Por eso no, más que un sincretismo, que es correcto decirlo, es un eclecticismo, porque ellos parten de la idea filosófica de que se debe tomar todo lo bueno que existe en todas las corrientes de pensamiento del mundo y luego se debe mezclar. Yo solamente quiero subrayar algo que decía ya el padre Tony, que es muy importante, las corrientes que existían. De hecho, en el ambiente en el que nació el famoso Evangelio de Judas, habían solo en esa zona 50 escuelas gnósticas distintas, completamente diferentes entre ellas. O sea, que es como sectas dentro del gnosticismo. Dentro de otra misma secta. Solamente que el punto de referencia, digamos, era la idea de ser elegido, privilegiado por la capacidad de conocimiento que se tenía. Esta conversación entre padres está muy interesante, ¿no? Porque todos los padres aquí estamos hablando de teología y de movimientos filosóficos, pero aquí hay un laico que yo quiero pedirle a él que me hable desde la perspectiva del laico cómo entiende esto que está pasando, porque no es solamente este evangelio de Judas, es muchas otras cosas que están surgiendo en estos días que confunden a la gente. Así vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Antonio Reitel, que está aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Antonio, los católicos, incluso católicos buenos, cuestionan su fe cuando escuchan este tipo de cosas, ¿sí o no? Sí, acontece, nosotros tuvimos un caso cuando discutimos esta noticia que apareció en los medios de comunicación y vieron algunos incluso que llegaran a opinar de que Judas ya había nacido predestinado para cumplir ese papel, cosa que nosotros pues en base a las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia le rebatimos y le explicamos, ¿verdad?, que Dios nos ha criado con la libertad y cada quien decide el uso que le va a dar esa libertad que Dios nos ha otorgado. Infelizmente este personaje Judas pues hizo un mal uso de la libertad que Dios mismo nos ha entregado. Cuando surgen estas confusiones, ¿qué pueden hacer los laicos para defenderse y para conocer su fe? Porque hay muchos que leen los libros incluso, y les estaba comentando que una señora me iba preguntando en el avión, y el libro que iba leyendo, yo lo veía, el libro era completamente, vamos a decir, contrario a lo que es nuestra fe. Y básicamente exponiendo que esto de Judas, que sí, que es una revelación increíble, que va a alterar el cristianismo. ¿Cómo se forma un cristiano comprometido, un católico comprometido? Primero, padre, quiero decirle de que no nos debe de sorprender a nosotros, o más bien nos debe de sorprender que una revista que por años nos ha enseñado cómo viven los monos, ahora nos quiera catequizar en la fe que profesamos por más de 2000 años, ¿verdad? Y llama mucho la atención que en materia de fe esta revista ha sido bien escéptica para publicar asuntos de fe, y cuando se dan este tipo de publicaciones que tienden a socavar la fe de más de 2000 años, con una gran rapidez la difunden, ¿verdad? Cosa que llama mucho la atención para las personas que tienen más de 3 dedos de frente.
Yo pienso que la mejor respuesta que podemos hacer nosotros como laicos es preocuparnos por conocer bien la fe que profesamos, porque lo triste es muchas veces acontece de que los laicos nos quedamos con la fe que nos dieron durante la catequesis de la primera comunión y de la confirma y no seguimos creciendo en esa fe. La fe se queda pequeñita. Se queda pequeñita. Si uno tiene la fe de la primera comunión y el catecismo de la primera comunión y no lo desarrolla, la fe se queda como inmadura. Exactamente. Entonces, para madurar en la fe, crecer en la fe y no ser sorprendido en nuestra buena fe y sobre todo en la fe que hemos heredado por nuestra Santa Madre Iglesia, nuestra Madre Maestra en la fe, es justamente preocuparnos por seguir profundizando en esa fe. Y yo creo que también el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia debe enfocar en preocuparse por darle una sólida formación a nuestro laicado. No cabe duda. Vamos a hacer una pausa breve y vamos a seguir hablando precisamente sobre este tema del supuesto evangelio de Judas y la polémica que ha causado en el mundo entero, en el mundo católico, en el mundo no católico, en el mundo cristiano en general. Ya volvemos.